Nuevas propuestas para reciclar moda y hacer muchas cosas con ellas, como siempre, Carmen Pichel. Sí, bueno, hoy tenemos además algo, en principio, muy necesario en esta época del año porque, bueno, están ahí la BBC, o sea, bodas, bautizos, comuniones, que siempre viene bien pues tener a mano cositas para adornar el pelo, la solapa, estas cosas, ¿no? Y luego porque tiene una doble vertiente. Por un lado, podemos irnos al cajón a la hora de reciclar, y por otro lado, podemos irnos a, pues estamos ahí pues en el tema costura, que está tan de moda, el hacerte tu traje para ir de madrina, para ir a esas cosas importantes que tienes. Bueno, pues con lo que sobra, ¿por qué no hacer pues ese tocado? ¿Por qué no reciclar precisamente esos trocitos que quedan? Y a eso vamos. De hecho... A eso vamos a aprender a hacerlos. Vale, sí, porque además es facilito. Es una cosa que es... Vamos a ver, yo traigo una idea, pero hay tropecientas mil. Esto es lo que realizamos para esta vez. Es una cosa muy sencillita, montado sobre una diadema, pero realmente es la cosa más sencilla del mundo. Os cuento. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer este maravilloso tocado para uno de estos eventos que tendremos a lo largo de este verano y este otoño? Bueno, pues necesitamos cualquiera de estas cosas que habíamos trabajado últimamente en esos huevos fritos que hicimos en anteriores entregas, nos serviría. Hoy traemos dos materiales nuevos, es el tul con lunarcitos, Plumetti, y también traemos encaje, recortes de encaje. Nos vale la blonda, nos vale el chantilly, nos vale casi todos los encajes, porque todos tienen una manera de recortar que nos funcionará para hacer esto que vamos a ver. Entonces, ya tenemos los tejidos, tenemos una diadema que también necesitamos y aparte de los tejidos para recortar, necesitamos algo para recubrir esa diadema y que sea en el tono que queremos. En este caso, como lo que estamos manejando es todos los recortes que nos han quedado de ese maravilloso traje de madrina, pues ya tenemos también la misma tela, la propia tela del vestido. Por lo tanto, con esa tela lo que vamos a hacer es empezar con forrar la diadema. ¿Y cómo forramos la diadema? Bueno, pues nada, medimos todo lo que el contorno de la diadema y cortamos un bies. Cortamos un bies con ese largo y con un ancho de 3,5 centímetros más o menos. Lo cosemos, le damos vuelta y lo rellenamos con esa diadema que tenemos. Ya está, ya tenemos el soporte para este tocado. Bien, ¿a dónde tenemos que ir luego? Bueno, pues a cortar los apliques. Para ello necesitamos un patrón y para hacer pues esas formas que le vamos a dedicar a estos apliques que vamos a colocar sobre la diadema. ¿Cómo hacemos ese patrón? Bueno, puede ser ese huevo frito del que hablábamos en estas anteriores entregas o también puede ser con una forma de rombo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en estos recortes es, aparte de respetar todo lo que son las formas del encaje, cuando nos vamos al tul con lunares, que va a hacer ese acabado del tocado, lo que vamos a hacer es cortar como si fueran dos hojas juntas. ¿Qué nos va a traer esto? Bueno, pues nos va a traer que en el momento en que tenemos esas hojas juntas, alargadas, cortadas, las juntamos, retorcemos en el centro, en esa parte del rombo más ancho y ya nos quedan como dos hojitas, bueno, de la rosa más maravillosa que tengamos en nuestro jardín. Bien, ya tenemos recortados los encajes y los tules, los plumetis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues montar sobre la diadema. Empezamos por yo siempre busco la parte más importante. La parte más importante es la parte que va sobre la oreja. Entonces empezamos a montar, en este caso además va sobre la oreja, desde ahí hacia la parte más alta de la cabeza. Entonces empezamos a colocar ahí los trozos más grandes que tenemos de encaje y los ponemos como un poco frunciditos. ¿Para qué? Para darle un poco de volumen y que hagan esa forma graciosa.
¿Cómo se hace? Como más os guste. Es decir, que cada uno ahí tiene que emplear esa creatividad que lleva dentro y que seguro que quedará estupenda. Vamos, es para soltarse las cosas fáciles, Ana, que sí, que sí. Entonces, después de ir colocando pues, incluso pues, un encaje sobre otro y yendo de más a menos, haciendo como una forma, yo diría triangular, de más a menos, tanto en el ancho como en el alto. Bien, ya tenemos esa primera parte de la diadema montada de encajes y lo siguiente va a ser pues, darle un poco más de textura. Entonces, esos tules de los que hablaba al principio, que cortamos en forma de rombo, lo que vamos a hacer, que ya los tenemos retorciditos y que ya hacen eso como dos hojitas, pues vamos a ir dándole en uno de los lados, no por todo. Vamos a ver, montar un tocado es algo muy similar a la alta cocina. Siempre tienen que ser números impares, tiene que ser irregular, asimétrico, y con eso el éxito está asegurado. Por lo tanto, en uno de los lados, yo he buscado el lado que tiene más volumen, pues me he dedicado a colocar esas hojitas que hemos hecho, que más o menos al aire, como queráis, o sea, lo que hagamos quedará bien. Las vamos colocando ahí y le vamos a dar un poco más de volumen y otra textura, unas transparencias diferentes, nos quedará genial. Bien. Ya está, todo esto lo hemos colocado sobre la diadema sujetando con alfileres y ya solo nos queda el poder ponerlo, y para poder ponerlo hay que coserlo. Bien, entonces, lo siguiente es sujetarlo con unas puntaditas. A ver, los muy vagos, los que no quieran coger una aguja, pegamento. Miras para mí, ¿no? Miro para ti. Sí, porque tú siempre me dices que lo de coser no, venga, yo busco la alternativa, pegamento. Vale, pero es que, a ver, yo ahí busqué el darle como... Si esas hojas, esas flores de encaje tuviesen una gota de rocío, entonces esa gota de rocío, pues es una piedra de cristal. Entonces unas piedras de cristal muy pequeñitas que ni se ven prácticamente, de paso que vamos sujetando en la tela que hemos puesto sobre la diadema, vamos haciendo unas puntadas como queráis, no se van a ver. O sea que podéis hacerlo, los que no tenéis ni idea, seguro que os quedará fenomenal también. Sujetáis con unas puntaditas, unas piedras donde caigan, da igual, transparentes, con lo cual tendréis menos problema, y ese tocado ya está, listo, éxito garantizado, ya estáis enganchados a reciclar. ¿Que no queréis hacerlo así tan tocado, tan diadema? Bueno, sobre el trocito de la tela podéis ver que se puede hacer un broche nada más. A ese broche, un día os contaré, pues hay unos soportes que podemos hacer, pero bueno, os lo cuento luego. Otro día, hoy toca diadema, pero puede ser un broche que además tiene un aplique muy bueno. No quiero llevar nada a la cabeza, no quiero... Bueno, pues estamos ahora en un momento de las blazer, las sastre maravillosas, esos trajes, esos smokings geniales, vale, pues sobre cualquier smoking, en el bolsillo puesto, no en la solapa, en el bolsillo puesto ese broche de encaje, es para morirse, con un vestido que sea un poco washi, genial, genial. Quiero decir que a muchos luz nos puede acompañar, por lo tanto, yo creo que ya no queda nadie que no quiera engancharse a reciclar esos trocitos de tela que quedan de tu traje de alta costura. Bueno, pues ya lo saben, los que quieran pueden coser, pegar, pero desde luego podemos reciclar todas estas telas que tenemos en casa y hacer cosas tan maravillosas como estas que nos trae hoy Carmen Pichet.